Amigos, no saben el gusto que me da poder estar nuevamente con ustedes. Para mí es una bendición de Dios volver a estos lugares que ustedes saben que me encanta, estar en contacto con mis amigos, con la gente que ya desde hace algunos años me ha seguido y me ha acompañado en todos mis proyectos, en todos mis sueños y bueno, ¿por qué no? También en las no tan buenos momentos. Me encantaría poder presentarles a una amiga que invité esta tarde para que me acompañe a platicarles un poco de lo que viví en estos últimos 4 meses, que no fueron nada fáciles, y que me gustaría poder compartirles el testimonio de vida con la única finalidad de que si ustedes están pasando por un mal momento, o afortunadamente están viviendo en este momento gozo, alegría, no se olviden nunca de Dios, de Jesús. Ese es el testimonio que hoy les quiero compartir. Bienvenida, Sheilita linda. Hola, Katy hermosa, gracias por invitarme a estar aquí contigo. Sheila, eres una gran amiga mía de toda la vida y yo me maravillo de cómo Dios arma a veces nuestra vida y nuestro destino, porque quisiera comenzar primero por darte las gracias por todo lo que hiciste por mí este tiempo, porque gracias a ti, amiga, muchos momentos que fueron difíciles pude irlos sobrellevando. Gracias al mensaje que trajiste a mi vida. Pero, queridos amigos, a mí me gustaría comenzar por platicarles algo que me ocurrió hace aproximadamente unos 10 u 11 años. Yo me convertí al cristianismo más o menos en el 2011 más o menos. En aquel momento, Sheila me hizo una llamada. Yo vivía en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Platícame esa parte, Sheilita. Bueno, en ese momento yo estaba pasando situaciones muy difíciles, andaba un poco perdida de mi vida en cuanto a decisiones, en cuanto a circunstancias, toda mi vida estaba colapsando y pues no sabía a quién buscar. Y entonces yo un día, viendo en el Facebook, vi una publicación tuya y dije, ay, qué hermosa publicación, cuánta paz me da. Y fue que te mandé un mensaje y te pregunté, ¿en dónde estás? Y te marqué por teléfono. Sí. Y cuando te marqué por teléfono, me transmitiste tanta paz, que yo dije, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Qué hiciste para tener esa paz que yo no tengo en estos momentos? Yo sentía que todo se me quebraba, todo se me derrumbaba encima de mí y no sabía cómo salir de ese hoyo. Y tú me dijiste, amiga, es Dios. Es Dios. Yo te dije, pues háblale de mí, tú que tienes ahí conexiones, influencias, dile que yo necesito de esa paz. Y entonces me contaste brevemente tu historia y bueno, en ese momento, cuando corté la llamada, me di cuenta que tuve que buscar lo que pensé que no necesitaba en mi vida, que era Dios. Sí, me acuerdo que me dijiste, amiga, ¿qué hago? Y yo te dije, te hace falta buscar a Dios. Y eso fue más o menos como en el 2011, finales del 2011, principios del 2012. Sí. Y bueno, me acuerdo que un año después a mí me mudan a México y entro en contacto con otras amistades, me cambian de ciudad y entro a vivir a otras rutinas. Y me acuerdo que a una persona que yo quería mucho, una amiga cercana, yo le dije, quiero que conozcas a Dios, porque creo que no estás viviendo y te quiero mucho, quiero que tú vivas lo que yo estoy viviendo. Pero no sé en qué minuto de la vida, ¿verdad? Ella me convence más a mí que yo a ella. Y entonces me voy, renuncio a lo que yo tenía. Y a ti te perdí la pista. O sea, sí estábamos en contacto, pero te perdí la pista por completo. Y estamos hablando de que pasaron, pues ya cuántos años, casi 10. Casi 10 años, ¿no? Y desde hace 10 años, cuando yo me aparté de los caminos de Dios, o sea, nunca dejé de creer en Él. Nunca dejé de creer en Él. Pero sí dejé de vivir conforme a sus preceptos, conforme a muchas de las cosas que en la Biblia Él dice que no debemos de hacer. Y yo dije, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y entonces comencé a vivir
pues con los conocimientos del hombre, porque aquí todos somos bien chichos, amiga. Aquí todos tenemos nuestro propio autoconcepto de Dios. Y empecé a vivir como libre. Ahora sí que me dejaron el camino ancho para que yo viviera como yo quería vivir, a decidir lo que yo quería hacer. Y es bien sabido por ustedes, amigos, que a mí todavía hasta antes de mayo era la número 1 en estar haciendo mis pronósticos de astrología, la que siempre les estaba compartiendo cosas de Feng Shui, la que estaba todo el tiempo confiando en el hombre, en la palabra del hombre, más que en la palabra de Dios. ¿Y por qué les estoy contando esta introducción? Por lo que me pasó. Por lo que me pasó y por lo que yo viví a partir del día 2 de julio. Porque toda esta historia que yo viví, queridos amigos, comenzó el 6 de mayo. Para los que no estén muy enterados y quieran saber, pueden buscar en mi muro de Facebook. Por ahí tengo un video grabado del día 2 de julio, cuando yo subo un video contando pues todo lo que me aconteció el día que yo decidí hacerme una abdominoplastía. Y esta abdominoplastía, esta historia comenzó el día 6 de mayo. Y no puedo ser deshonesta en este testimonio que les voy a dar. Y mi intención al contar esto no es de ninguna manera incomodar a nadie. No es de ninguna manera hacer sentir mal a nadie. Si algo yo tenía muy claro cuando empecé a sentirme mal fue que yo debía perdonar. Porque algo me decía, tú no puedes pedirle a Dios que te saque de donde estás si no perdonas. O sea, ¿cómo pides un favor teniendo deudas? Entonces yo sentía, Sheila, que yo tenía que ponerme al corriente con todos. Entonces, de ninguna manera, repito, estoy diciendo, voy a contar lo que estoy contando con el afán de sentir mal a nadie, porque seguramente pues, al tener que contar la realidad, a la gente, mucha gente que está involucrada me va a ver y muchos sacos les van a quedar. La misma persona que en aquel momento me dice, qué bárbara, ya estás bien afanada con el cristianismo, ¿eh? Es la que me mete al Feng Shui por ella y es la misma que me jala para otros caminos, que al final no tiene la culpa, porque yo decido. No, pero bueno, la Biblia nos hace un comentario que dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O sea, siempre va a haber alguien que te va a querer apartar de lo recto, de lo justo, de lo bueno, de lo honrado, ¿sí? Del deber ser. O sea, siempre existen personas que a nuestro alrededor pudieran ser usadas para alejarnos de lo que es recto y bueno para nuestra vida. Pero lo curioso es que ni ellos mismos se dan cuenta que están equivocados. Ellos piensan que están bien. Y incluso yo pensaba que yo estaba bien. Hasta que Dios me lo mostró. Exacto. ¿Y cómo es que me lo mostró? 30 días estuve en México, acostada en cama, y el día 4 de junio que yo viajo a Cancún, el día 6 de junio yo me pongo muy grave y entro al hospital. Y entonces me hacen una tomografía y me dicen que tengo 600 mililitros de líquido seroma acumulado y que me tienen que operar inmediatamente. Ahí comienza, ya 30 días yo venía sufriendo en la Ciudad de México porque yo me operé ahí. Y cuando regreso, que no mejoraba y que tengo que comentarles que me costuraban en carne viva cada 8 días que yo iba al doctor, en una herida que no estaba sanando, me costuraban y era una literal tortura. Y cuando llego aquí y me dicen que me tienen que operar, es cuando empieza a entrar el miedo en mí de que algo no estaba bien. Cuando a mí me meten al quirófano y salgo de la anestesia, le mandan a mi esposo unas fotografías y yo me estaba necrosando por dentro. Yo tenía ya una necrosidad y el asunto era realmente grave. Yo ya entonces comencé a depender de 2 máquinas. No podía yo caminar sin estas maquinitas y tú me viste, todo el tiempo estaba yo con una herida abierta, con unas esponjas de plata. Y estuve ahí durante ese lapso de tiempo, tuve 5 operaciones. Las 2 semanas. 5 operaciones
Y en una de esas noches, tú te quedaste a dormir conmigo. En la primera vez que estuve internada aquí en la ciudad de Cancún, tú una de esas noches me acompañaste. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, esa noche, oramos, escuchábamos música, adoración, para que todo eso trajera paz, porque estabas muy inquieta, estabas muy angustiada, el miedo seguía ahí rondando y tú sabías que algo seguía mal dentro de ti, pero parecía que todo iba bien por fuera, ¿no? Pero por dentro, algo dentro de ti te decía que algo no estaba bien. Y yo decía, bueno, a lo mejor pues son sus nervios. Todos podíamos pensar que a lo mejor Katy estaba nerviosa, que todo iba bien, pues está en un hospital, ¿qué más puede pasar? Pero esa noche el cuarto estaba muy, muy frío, el cuarto tenía el aire acondicionado muy fuerte y pues yo me quedé a dormir y yo me cubrí con todas las cobijas que encontré ahí, yo tenía mucho sueño, me acuerdo que me acosté como a las 10 de la noche. No era la primera noche que te quedabas. No, Ya te no, habías no. quedado a dormir Ya me conmigo y había esto quedado, no había pasado. no había pasado nada de eso, nos dormíamos y no pasaba nada. Pero esta noche que me quedé, esta de las últimas, antes de que salieras la última vez, yo me quedo a dormir y pues estaba haciendo muchísimo frío. Yo me tapaba hasta la cabeza y me tapaba todo el cuerpo porque realmente el aire acondicionado era muy frío, muy, muy frío. Y bueno, ese día yo estaba cansada, sentía molestia en la garganta, decía, no, bueno, como que mi garganta la sentía como rasposa, cerrada, bueno, y me duermo. Y en un momento en la noche empiezo a sentir como si le hubieran puesto fuego a mi cobija. Empiezo a sentir un calor insoportable que me recorría de la cabeza hasta los pies. Y era un calor muy intenso. Yo dije, ¿quién apagó el clima? Y pues mucha gente no va a poder creer esto, pero algo dentro de mí me decía, levántate a orar. Y bueno, yo soy una mujer de oración, pero en ese momento algo me decía, levántate a orar, algo me decía, levántate a orar. Y entonces yo decía, no, pero es que hay mucho frío. Entonces cuando me quito la cobija del calor tan intenso que yo tenía, me quito la cobija y el aire acondicionado no estaba apagado, pero era un calor que me estaba levantando de la cama, un calor tan insoportable que me levantaba de la cama, entonces no pude hacer nada más que postrarme a un lado del sofá cama del hospital y orar. Y empecé a orar, empecé a pedir por tu sanidad, empecé a orar pues por mis hijos, empecé a orar porque Dios trajera la paz, empecé a orar pues lo que Dios iba poniendo en mi corazón, ¿no? Lo que el Espíritu me llevaba a orar. Y fue algo muy sobrenatural, fue algo muy intenso, ya que en ese momento algo me decía, no dejes de orar, no dejes de orar. Entonces yo vi la hora y eran las 2:17 de la mañana. 2:17 de la mañana, yo comienzo a orar, pero tenía sed. Pero cuando comienzo a orar, algo dentro de mi garganta como que se aclara, como si yo me hubiera tomado una pastilla de menta y tengo esa sensación de frescura en mi garganta. Y cuando empecé a orar, las palabras empezaron a fluir muy, muy naturalmente. Empecé a orar así con mucha intensidad, con mucha intención. Y algo dentro de mí me decía, no dejes de orar, no dejes de orar y no dejes de orar. Entonces, dentro de mí, yo no podía ver nada, ¿no? A mi alrededor yo no podía ver nada, pero tenía la sensación, como cuando sabes que alguien está en una habitación y tienes la sensación de que hay alguien, esa misma sensación yo tenía, como que algo estaba ahí a mi alrededor que yo no podía ver. Y me decían, no dejes de orar. Y yo, bueno, pero es que tengo mucha sed, me quiero levantar. Y en ese momento en que yo ya estaba como luchando entre mi incomodidad por estar ahí y el tener que obedecer a esa instrucción que venía constantemente, fue cuando fue tajante la instrucción que me dijo, no te levantes hasta las 4 de la mañana. No vas a dejar de orar, no a las 3:59, no a las 3:58, no a las 3:30. A las 4 de la mañana dejas de orar. Para esto yo me había quitado las cobijas y yo estaba postrada en el piso, en la cama, hincada, orando, pero el calor seguía intenso en la habitación, o sea, como si realmente alguien hubiera apagado el aire, pero no estaba apagado el aire. Y entonces el calor era demasiado intenso, pero yo seguía orando y entonces yo veía el reloj que tenía en el celular
Y decía, bueno, 2:30, 3, y yo seguía con la misma oración, 3:40, y esa, no te detengas hasta las 4, hasta las Para todo 4. esto yo estaba completamente dormida Totalmente dormida, nadie sabía y nada de lo que estaba tapada pasando. porque yo tenía frío, Así es. sin No, tú darme estabas cuenta de normal, nada de lo que pero estaba Sheila viviendo. a mi alrededor estaba el calor intenso y yo seguía pues haciendo la instrucción, orando y orando y orando, porque sabía que algo se estaba moviendo. O sea, yo tenía la sensación de que algo se estaba moviendo a mi alrededor, aunque yo no podía ver nada. Como al cuarto para las 4, casi 15 minutos antes de que dieran las 4, de repente empiezo a sentir en la habitación como que el calor se disipa y empiezo a sentir ya realmente el aire acondicionado de la habitación. Empiezo a sentir realmente cómo empieza a enfriar y entonces ya siento que la temperatura estaba muy fuerte, o sea, realmente la temperatura era muy baja. Había un frío intenso, pero yo no pude sentirlo durante las casi 2 horas que yo estuve en esa oración Sí, intensiva. Cuando ese aire empieza a entrar en la habitación, empiezo a sentir como una calma completa que invade el lugar, como que ya no sentí esa necesidad de desesperadamente orar y todo entra en calma, pero me dijeron la instrucción, hasta las 4 dejas de orar. Entonces yo estaba contando el tiempo en el reloj, contando el tiempo mientras yo oraba, veía el tiempo y cuando dan las 4 de la mañana dije, ya, se acabó. Y me volví a subir a la cama, bueno, al sofá cama, me volví a tapar y me dormí hasta las 6. Y bueno, ahí yo no te conté ahí nada. no me contó Sheila nada. Yo me despierto y creo que 2 o 3 días después me dan de alta Me de dan las de alta. primeras 2 semanas que yo estuve en el hospital. Así es. Yo recuerdo que salí un miércoles, si no me equivoco, fue justo el día que mi esposo me Viaja. deja en mi casa y ese día él tenía que irse de viaje a la graduación de mi hija. Y cuando yo entro a mi casa, queridos amigos, yo me sentía diferente. Yo me sentía, a pesar de estar cerca de mis cosas, a pesar de estar cerca de la persona que en aquel momento me asistía, yo me empecé a sentir lejos, muy lejana, muy lejana. Y me sentía atada. Todo el tiempo sentía yo que los brazos me dolían muchísimo. Ya me habían dado de alta según para recuperarme, pero yo no me sentía bien. Y constantemente de muchos lugares llegaba a mí mensajes, oraciones. Todo el tiempo estaba yo siendo pues cubierta, siento yo, así le llamaría, por cosas lindas, pero a veces me atacaba un temor indescriptible, queridos amigos, un temor de cerrar los ojos. Yo trataba de estar en calma, no podía yo dormir sola, tenía miedo. Y a los 3 días que me dan de alta, al quererme levantar de mi cama, me reviento un dren. Y yo le hablo en ese momento al doctor y le digo, doctor, fíjese que al quererme levantar de la cama, reventé un dren. Y a mí la razón por la que me internaron es por líquido acumulado. Entonces yo estaba drenando cerca de 100 mililitros diarios. Y yo decía, ¿a dónde se va a ir ese líquido si no tengo dren? Y el doctor me dice, no te preocupes, yo te puedo ver el lunes. Y yo le decía, doctor, no me suena como lógico. Yo creo que le insistí tanto al doctor que el doctor me dice, te veo mañana en el hospital. Llego al siguiente día con él y el doctor empieza a trabajar en mí, pero de una manera que no fue como cuando lo conocí. Algo tenía raro en la mirada ese día el doctor. Y esto se los estoy platicando por lo que al final les voy a concluir. Algo tenía el doctor raro en la mirada, trabajaba como un poco enojado, despegaba de mi piel las cosas con rudeza. Me acuerdo que me metió otro tipo de dren y desde que me colocó ese otro dren, desde que le hizo así, me di cuenta que el dren no funcionaba. O sea, fui a que me colocaran otro dren que no funcionaba. No drenó nada, nada de ahí a los otros 24 horas que lo fui a ver nuevamente. Y en esa consulta, creo que tú me acompañas, me cambia el dren
Y es ese día que mi esposo creo que a los pocos días llegó de viaje. A los pocos días llegó de A los 2 viaje. días. Ujú. Y el caso es que entre ese lapso de los defectos de los drenes, que uno se me rompió, uno no funcionaba y el otro no drenaba bien, pasó una semana. Llega mi esposo, pero para el día que llega mi esposo, Sheila estaba conmigo y su esposo, y yo me sentía muy mal ese día. Sí. Muy mal, muy mal. ¿Qué viste? Bueno, no digas todavía qué viste, pero ¿qué sucedió ese día? Estabas muy angustiada porque sentías que algo no estaba bien dentro de ti. Nosotros te veíamos bien por fuera y decíamos, no, son tus nervios. O sea, realmente por fuera parecía que todo funcionaba Ajá. bien. O sea, por fuera nadie Ajá. se pudiera imaginar todo lo que estabas pasando por dentro. Y yo te decía, no, confía, todo está bien, ya tienes el nuevo dren, no sé qué, y tratando de calmarte, porque eso sí tú tenías una desesperación de que algo no está bien y Es, nadie te podía sacar de ahí, sí. aunado al temor que todavía estaba instalado y había mucha angustia. Ujú. Entonces, realmente no podías ver, no podías oír más que lo que estabas sintiendo. Y la sensación que yo Ujú. tenía era de que por más que yo explicara que algo no estaba bien, nadie me creía. Sí. Nadie me creía. Es más, las personas que me rodeaban ya como que decían, está paranoica, yo creo que ya le está afectando esto, porque realmente, pues sí era una situación bastante llena de estrés, pero al día siguiente que, que tú vas a la casa, Ujú. al día siguiente, yo me despierto, amigos, y me baño, me siento, y algo me dice, ve al doctor ahorita, ahorita. Así lo sentí. Y yo decía, pero ¿a dónde voy a ir si el doctor que me está atendiendo me dice que estoy bien, que estoy dada de alta, que nadie me cree? Y me viene a la mente una doctora que me había estado atendiendo y me dice, háblale a esta doctora. Le hablo a esta doctora, medio le conté lo que me estaba pasando y ella me manda con otra doctora. Cuando yo llego con esta médico, me revisa, despega la cinta y me dice, nena, hace así, estás infectada. Estás totalmente infectada, porque el doctor en la última revisión que me había hecho me dijo, tienes prohibido que cualquier persona te revise. Entonces me llenaba de algodón y me ponía, yo voy a contar los parches que te estoy poniendo y me voy a dar cuenta si alguien te mueve aquí. Yo no entendía cuál era el caso, yo me tenía que bañar. El caso es que cuando mi esposo llega y ve la forma en la que estoy curada, se enoja mucho. Y al día siguiente es cuando algo me dice, vea que te vea un médico ahorita. Entonces ella con mucho cuidado, le digo, por favor, con mucho cuidado, ella al levantar la herida, que es una Ujú. herida como de 30 centímetros, levanta y ve ya que tiene como verde. Obviamente a mí me entra un terror, voy a que me hagan un estudio y las cosas se habían puesto muy mal, peor que la primera vez. Así es. De ahí, pues regresamos al doctor, enfrentamos la situación, me vuelven a internar y empieza otra vez una odisea peor que la primera vez, porque esta sí, amigos, era una batalla. Nosotros podemos ver que en el mundo físico está pasando algo, pero si yo pudiera hacer una película de todo lo que pasaba en ese momento, amigos, tendría que tener una pantalla dividida para ver lo que pasaba en el mundo real y lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Porque a partir de la segunda vez que yo entro al hospital, entonces comienzo a tener revelaciones. Ujú. Esa es la segunda parte. Sheila a mí no me había platicado nada. Sheila no me contó nada de lo que sintió. En casa, una vez cuando fui a tocar a tu casa, Ajá. te conté, dije, oye, te voy a contar Sí. qué pasó. Sí, ya me acordé. Esa vez tú me dijiste y yo te dije, Sheila, deja de estarme contando esas cosas porque no vaya a ser que por X o Y tengo que volver al hospital y me va a dar miedo, te dije. Sí, sí, sí. Y yo cuando Sheila se fue, yo dije, pobre mi amiguita, Ya ya está está cucú. ya está quedando media luria, es mi amiga. Bueno, yo tengo aquí evidencia de todo lo que les voy a contar, porque la madrugada del sábado 2 de julio, ahí es cuando empieza mi primera revelación. Yo desperté alrededor de las 2 de la mañana
porque me despertó un sobresalto con una voz que me decía, ponte a orar ahorita, ahorita. Y cuando yo me levanto y empiezo a orar, yo dije, no puede ser, es lo mismo que le pasó a Sheila. Entonces, pero yo decía, yo no me sé versos bíblicos, a duras penas me sé bien el Padre Nuestro. O sea, sí creo en Jesús, pero no era yo una chava que yo estuviera como orando todo el tiempo. Entonces empiezo en la cama y empiezo a rezar el Padre Nuestro y estaba la chica que dormía conmigo, que se despertó y le dije, por favor, si vas a decirme que estoy loca, mejor no vengas, haz caso omiso de lo que estoy haciendo, pero si te nace, siéntate y ponte a orar conmigo. Se hincó junto a mí y empezamos a orar. En ese momento yo sentí que algo me dijo que yo cerrara los ojos. Cerré mis ojos, amigos, y entonces era como si de verdad yo hubiera abierto los ojos y empiezo a ver cómo se veía como la silueta, una silueta de un hombre lleno de luz, pero en mi mente, haz de cuenta que está fuera la silueta y algo se entrometiera entre esa silueta y quisiera tapar la imagen que yo quería ver, como una especie de un saco negro. Yo ya no podía para ese día, amigos, llorar, yo ya no tenía hambre, yo ya no tenía sueño, llevaba yo ya 2 días mal durmiendo, pero en ese momento a mí el mensaje que yo tenía era que yo no dejara de ver luz, que yo no dejara de ver luz. Entonces en el cuarto yo nada más tenía una pequeña luz a lo lejos y en esa luz yo empecé a ver cómo se empezó a hacer una cruz. Se hacía la misma imagen que se quería hacer dentro de mi mente, que no se podía hacer, se hace en la luz pequeña que yo tenía ahí. Así es. Y en ese momento, como que la indicación era que yo no parara de orar. Y me pide que yo te marque por teléfono, a ti y a otro amigo. Tú querías orar, pero se te trababa la Se lengua. me trababa la lengua. Cada vez que yo decía, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, la palabra perdona y perdonamos no la podía yo decir. La lengua se me torcía. La lengua se me torcía, amigos, y juro por Dios que lo que les estoy diciendo es verdad. Se me cerraba la garganta, tosía. Venía como un lapso en el que se me bloqueaba la mente y no sabía yo de qué estaba yo hablando, de qué estaba yo rezando, como que se me nublaba la mente y me decía, empieza otra vez. Y empezaba yo otra vez a querer orar. Y en ese momento yo te marco y te digo, Sheila, vas a decir que estoy loca, pero algo me dice que vengas ahorita al hospital. Bueno, simultáneamente, ¿qué pasó en ese momento? Yo estaba dormida y de repente me despierto a las 2 de la mañana. Yo dije, bueno, señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Y me dijeron, ora. Y yo dije, bueno, ok. Y empecé a orar antes de que tú me marcaras. O sea, antes de que tú me despiertes, yo ya estaba despierta orando. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, por la familia, por todo, ¿no? Empecé a orar. Y en ese momento veo que entra tu llamada, por eso te contesté, porque estaba yo despierta orando. Fue cuando tú me dices, necesito que ores por mí o que vengas. Que Algo así me vengas. dijiste. Ajá. Y lo que les voy a contar a continuación, amigos, sé que no es fácil porque no, ni de creer, ni de entender, porque ni yo misma me lo puedo explicar. Pero cuando llegan Sheila y Chel, yo ya había empezado a sentir como unas energías acá dentro de mis piernas que yo prácticamente ya no podía yo dominar mi cuerpo temblaba y yo sentía como por medio de mis drenes entraba algo a mi cuerpo, entraba algo que yo no podía entender qué era. Yo pensaba que los medicamentos estaban haciendo ya que mi sistema nervioso pues perdiera control. Entonces sí me empecé a preocupar, pero yo todavía no entendía en ese momento qué era lo que estaba pasando. Sheila y Chel empiezan a orar por mí junto con un amigo de nosotros, el Vance, y comienzan a orar. Y en la medida que ellos oraban, yo empiezo a sentir cómo un brazo caía, cómo el otro brazo caía, cómo mi cuerpo se iba liberando de algo que me daba descanso físico en mi cuerpo. Y cuando
yo cerraba los ojos en aquel momento que ella empieza a orar. Me decía, me iba guiando Sheila y me dice, ¿dónde estás? Y empiezo a ver que yo estaba en un túnel negro, donde solamente había como un cerrojo como del tamaño de un ojito de puerta, donde yo podía ver a través de ese ojito y era oscuro, era como de piedras de río negras. Cuando ellos siguen orando por mí, yo empiezo a avanzar. Hay un momento donde yo me encuentro en una visión como abajo del agua y a través del agua yo veía el cielo y de repente yo veo cómo el cielo se comienza a abrir y veo dos tronos con dos hombres vestidos de blanco, con el cabello blanco, blanco hasta el piso, dos tronos dorados. Y entre el cielo y yo, que yo me sentía dentro del agua, en esa superficie del agua, de repente yo veo un rostro que se acerca y era totalmente un rostro en sombra, perfilado, y logro ver que se asoma una corona de espinas, que mete la mano y me da la mano y me dice, te tengo. Y ese día ustedes estaban conmigo. Sí, de hecho, cuando tú empiezas a hablar de dónde estabas, dónde te encontrabas en ese momento, porque estamos hablando de que estabas en una región espiritual, ¿no? Era tu alma que estaba en un área espiritual cautiva, porque lo escribías como una zona oscura, una zona que no tenía puertas, una zona donde no podías seguir avanzando, y nosotros te decíamos, avanza, y dices, es que no hay puerta, no hay dónde avanzar, y nosotros éramos guiados a decirte, sigue adelante, aunque no veas una puerta, sigue adelante. Entonces, cuando tú avanzabas, veías cómo se iba desapareciendo lo que parecía una pared y podías salir de ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, la Biblia habla de regiones de cautividad en donde a veces cuando hemos pasado por situaciones muy traumáticas o de mucho dolor, nuestra alma queda atrapada en esas regiones de cautividad. A veces nuestras emociones quedan atrapadas en esas regiones de cautividad, en donde a veces ya no somos insensibles al dolor de otros, somos insensibles a cierto tipo de emociones, o hay ciertas áreas de nuestra vida que están como atrapadas y no podemos salir de esas áreas, sea en enfermedad, en economía, en tema espiritual, en conexión familiar. Siempre pueden haber áreas que por situaciones como la que tú atravesaste, Katy, situaciones de mucho dolor, de mucha angustia o traumas o temas muy, muy duros que hemos vivido en la niñez, nuestra alma va quedando atrapada en esas pequeñas Pero además prisiones, fragmentada. fragmentada y atrapada en esas pequeñas prisiones. En ese caso, tú estabas saliendo de una prisión porque seguiste avanzando. Sí, de hecho, para los que hayan visto mi video, y ahí está mi video, ese día que yo grabo, se me puede ver como una sombra acá alrededor de los ojos. Si observan bien, conforme empiezo a hablar, esa mancha que se ve todavía más marcada en mi cara. Cuando ustedes empiezan a orar, yo siento como algo en mi rostro se libera tanto cuando ustedes empiezan a orar, que siento como hasta cuando sales de los lugares donde dejas de tener presión, porque sentí el puc puc Se te destapaban los oídos. de que se me destaparon los oídos. Entonces, eso fue un domingo, para amanecer un domingo. Y tengo también otro testigo de lo que esa noche me pasó, porque antes de que ustedes llegaran, yo en la desesperación, otra amiga me escribe a la misma hora y me dice, ¿cómo estás, Kat? Y ahí tengo la plática y les voy a poner las fotos de los screenshots para que vean la hora. Y le digo, no puedo dormir, estoy orando y estoy muy cansada, porque así como describes tú que te hincaste y te posaste a orar y que se te cerraba la garganta, yo pasé más de una hora rezando, que yo sudaba y me sentía cansada y algo me decía, no pares, no pares, no pares. Y en la visión que yo tengo en ese momento, porque Jesús me dice, te voy a mostrar qué es lo que estás viendo. Yo digo que es Jesús porque yo escuchaba una voz que me llenaba de amor y de paz. Y cuando yo empiezo a ver, había una batalla al pie de mi cama. Había una batalla entre ángeles y demonios. Eso es lo que yo vi ese día.
Eso fue el sábado y le digo a mi amiga, estoy llorando y necesito que ores por mí. Y ella me dice, descansa, que yo sigo orando por ti. Y tengo la plática de ese mismo día, que no tiene, ni la conoces, ni ella te conoce, ella está en otro lugar, y ella me dice, yo me levanté a orar por ti. Y tengo la oración y tengo todo, tengo los WhatsApps, y otro amigo que me escribe por otro lado, que a la misma hora igual me dice, estamos orando por ti, y me manda la foto donde están los grupos de oración rezando por mí. Yo, ese día, ese domingo, amanece, todos estábamos cansados y agotados después de la noche que tuvimos. Sí, Yo en 5 de la shock mañana. después de todo lo que yo había visto, atónita, choqueada, con miedo, con muchas preguntas, pero esa noche tú te quedaste a dormir conmigo. Esa noche yo le dije, Sheila, no puedo dormir sola, siento miedo. Y esa noche tú te quedaste, pero desde que llegaste te dormiste. Te quedaste completamente dormida y yo ya no me podía dormir. Entonces yo me la pasaba orando. Las enfermeras entraban y yo decía, por favor, pónganme el medicamento que me tienen que poner, hagan lo que tienen que hacer, pero no me interrumpan, Exacto. déjenme rezar. Ujú. Entonces yo estaba orando. Eso fue domingo. Eso fue un domingo. Y el domingo, para amanecer lunes, Ujú. llega la Madre Cristo. Sí. La No, Madre Cristo eso. tampoco tú la conocías. No la conocía. La Madre Cristo es de una congregación católica, una amiga mía que llega y ella, sin saber lo que tú y yo habíamos vivido, ella llega y me dice, vine a verte porque he estado soñando que te tengo que venir a cuidar. Y cuando ella llega, me saca de su bolsita Un libro de un oración. libro que decía Guerra Espiritual, que también lo es. tengo y se los puedo enseñar. Y venía con aceite de unción, y venía con una sal exorcizada, y venía, pero ella sin saber lo que estábamos viviendo. Así Y es. tú te fuiste, Y llega ella. y ese día, que era el lunes, me iban a operar. Te iban a operar. Ese exacto. lunes 4 de julio me iban a operar. Tú Ujú. te fuiste, y en ese inter que ella llega, yo me vuelvo a poner muy mal, y vuelvo a sentir como por mis drenes vuelve a entrar esa energía fea dentro de mi cuerpo. La empiezo a sentir, pero esta vez se aloja en mi herida. Y ella ve, porque me levanto la blusa y le digo, no te vayas a asustar de lo que te voy a enseñar. Levanto mi blusa y ve como una especie de serpiente, cómo el estómago se me infla y cómo se acomoda algo aquí y se localiza aquí. Y en ese momento yo vuelvo a tener revelación y me decía, hoy vas a morir. Hoy vas a morir cuando entres a la operación. Te va a dar un paro, te va a subir la presión y te va a dar un paro cardíaco. Y por otro lado yo escuchaba, eso que tienes tiene que salir, si no vas a morir. Y yo te vuelvo a hablar y te digo, Sheila, necesito que me ayude. Porque ¿a quién más le iba yo a poder contar esto? Que nadie me iba a creer, ya me iban a llevar, yo creo que del hospital al manicomio. O sea, Sí. era una cosa tremenda. Claro. Y de ahí, cuando tú llegas, Llegué justo antes, es de película. me iban a operar a las 4 de la tarde, y en esa división que les digo que si pudiéramos ver el mundo real y el mundo espiritual, el mal estaba haciendo que ya fueran por mí y el bien estaba corriendo Sheila para entrar. Y así, a nada de que entraran los enfermeros, amigos, como de película, entra Sheila y les dice 10 minutos y cierra la puerta. Y Sheila comienza a orar y me libera y me saca la cosa esa que me había llevado. Pero la Madre Cristo ya me había ungido con aceite. Sí. Me llevan o sea, ella fue cuestión de 5 minutos, me sacan, me llevan a operar. Y cuando yo salgo de la operación, ya era de noche. Ya era de noche. Y entonces, amigos, allá es cuando yo me despierta porque siento 2 manos que sujetan mi cabeza y que me dicen, estás a salvo, estás liberada, ya no tienes nada dentro, no te asustes, porque vas a sentir algo, pero todo lo que sientes está fuera de ti. Y efectivamente, yo en las plantas de mis pies sentía algo que me hacía así todo el tiempo, algo como queriendo entrar y no podía. Me dice, necesito que hagas
lo que te voy a Así pedir que hagas, pero no te asustes. La voz, amigos, era una voz llena de paz, llena de amor. Y en ese momento empiezo a ver cómo yo estaba en la cama, en la realidad, y veo a un hombre con una túnica de lino hasta los tobillos al pie de mi cama en esta posición, y yo atrás. Veo un coliseo lleno de demonios. Al lado izquierdo había un estrado donde había uno que era como un juez, y del lado derecho había uno que era quien me acusaba. Al hombre de blanco con la túnica que yo vi, en mi deducción era Jesús, le preguntaba al de la derecha de qué se me acusaba. Y él decía que él tenía derecho legal sobre de mí. Y le dice, ¿por qué tienes derecho legal sobre de ella? Y entonces hace las garras, porque no puedo describir lo que esa cosa era, y enseña 2 ropas blancas mías. Y me preguntan si yo reconozco esas ropas. Y yo recordé, amigos, que hacía muchos años atrás, muchos años atrás, sí reconocí la ropa, era mi ropa. En un momento que yo tenía una mala situación económica, una amiga muy cercana a mi familia, muy querida, me ofreció ayuda y me dijo, dame ropa tuya para que yo te limpie. Y yo confiadamente se la di. Y esa ropa era como un pago, era una ofrenda, no sabría cómo decirlo, porque él era con lo que él decía que tenía un derecho legal sobre de mí. Y le decía, ella tiene que morir, el cuerpo es mío. Si ella muere, el alma te la puedes llevar, pero el cuerpo es mío. Y el hombre que estaba frente a mi cama le decía, no, porque no es su tiempo. Entonces le llega al hombre de blanco una hoja blanca y entonces me dicen, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Y esta misma persona comienza a decirme en mi oído, o persona o Espíritu Santo, yo le digo que es el Espíritu Santo, me empezaba a decir lo que yo tenía que decir. Yo ignoraba cuál era el trato, yo ignoraba de qué se trataba, yo pido perdón, yo renuncio, yo confieso, yo pido perdón, yo prometo no volverlo a hacer. Y en el momento en que yo termino de hacer toda esa confesión que me era dictada, Jesús agarra y le pone como un sello a ese papel y ese papel vuela y se pega en una cruz que estaba arriba del estrado donde estaba y decía perdonada. Así me pasó como con 3 o 4 que llegaron a acusarme de lo que tenían en derecho de perseguir por lo que me estaba yo, pues en pocas palabras entendí que todo lo que yo estaba sufriendo, que esa enfermedad que yo estaba sufriendo era causada por ellos. Y cuando yo termino de confesar esto, siento una mano en mi brazo izquierdo, pero una mano como si me agarrara mi mamá, que me dice, el espíritu de muerte se ha ido. Y a partir de ese día, todo lo que los 90 días no mejoré, empieza mi recuperación en aumento, pero me dijo algo también. De esta operación que saliste hoy, no esperes buenos resultados, porque la cosa que se alojó ahí te hizo daño. Los resultados que te tienen que importar son los de tu siguiente operación. Y yo me quedé con ese testimonio, o sea, con lo que él me dijo. Cuando al día siguiente me van a ver los doctores, me dijeron, tienes pus y tienes una bacteria. Y si esa bacteria traspasa y toca tus órganos, eso se convierte en una infección que es mortal. Yo, amigos, estaba en peligro de derrame cerebral porque mi sangre estaba mal. Tenía peligros de coágulos que me pudieran causar un derrame cerebral. Tu presión alta. Tenía también. la presión alta, tenía un riesgo de infección mortal, riesgo de paro cardíaco. Ya estaba yo al borde de la anemia, al borde de la diabetes. Se me hacían unas bolas en las piernas horribles porque al no conectar el sistema linfático, mi drenaje no estaba bien. Todo el porcentaje que yo tenía era
para que yo no hubiera salido de eso. Así es. Y a partir de ese día que tuve esa visión, amigos, efectivamente ocurrió lo que me dijo. Me vuelven a operar y en los siguientes resultados, cuando el médico sube, me dijo, no hay pus y no hay bacteria. Amén. Amén. Cuando yo regreso en mí, porque así lo sentí, cuando yo ya empiezo entonces a sentirme otra vez cerca de la gente, cuando yo empiezo a recobrar mi vitalidad, me dan de alta con 30 grapas alrededor de mi cuerpo y me dieron de alta el día 4 de agosto, amigos. Hoy es 30 de agosto. 30 de agosto. En menos de un mes, queridos amigos, yo estoy, sí, con un poco de rigidez en mi abdomen, pero mis análisis están perfectos. Estoy en una prealta, predada de alta. Y yo les quiero compartir lo que viví, queridos amigos, porque de donde Dios me sacó es como cuando tú ves a un mendigo en la calle, muerto de hambre, muerto de frío, a punto de morir, y que llegara un hombre con un carro lujoso y te levantara y te llevara a su casa y te cuidara y te diera de comer y te diera vida otra vez. Sí. ¿Ustedes cómo creen que debería de ser el pago de ese mendigo que estaba a punto de morir? No puedo hacer nada menos que agradecer y testificar que pongo a Dios por testigo, queridos amigos, que lo que les estoy diciendo, ni una coma más, ni una coma menos. Quizás hay cosas que de repente por la cuestión del tiempo y no aturdirlos tanto estoy omitiendo y poco a poco se las iré contando. Pero de que lo vi, lo vi. Y de que a partir de ese día comencé a sanar. Después de eso a mí me dijo, tienes que estar lista porque los ataques van a continuar, prepárate. Y frente a mi cama hice una cartulina donde se me dictaban los versículos bíblicos que yo tenía que orar todas las noches. Y quiero decirles, amigos, que sin ser muy conocedora a fondo de la Biblia, soy creyente en Jesucristo, pero sin ser muy conocedora a fondo, cuando empecé a hacer esa cartulina que pegué al frente de mi cama y llego al versículo Colosenses 2:13, amigos, casi me muero. ¿Me lo puedes leer, Claro. Shelita? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados demoníacos, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Podrías volverlo a leer aplicando mi nombre? Claro. Y a ti, Caterine, estando muerta en el pecado y en la incircuncisión de tu carne, te dio vida juntamente con él, perdonándote todos los pecados, anulando él el acta de los decretos que había contra ti, que te era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa acta que yo vi, ese papel blanco que yo vi donde él me ponía perdonada y volaba a la cruz, era eso, era un acta de decretos. Exactamente. Y que los humilló, era el Coliseo que yo veía, donde dice el que los humilló públicamente. Yo tuve la revelación de ese versículo, eso fue lo que a mí me pasó. Todavía Dios me sigue revelando cosas, todavía Dios me sigue enseñando cosas, amigos, pero yo lo que les tengo que decir es que definitivamente en mi vida tiene que haber un parteaguas, que yo me arrepentí profundamente porque yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo conociendo tu palabra, que yo que sabía que la paga del pecado es muerte, yo olvidara lo que tú me enseñaste y me fuera por otros caminos? Sentí vergüenza, queridos amigos, cuando estuve frente a él. Sentí vergüenza de haberle fallado. Sentí vergüenza de haber creído en otras personas, porque a veces, amigos, lo que yo pude aprender en todo esto
Es que el diablo existe, es que el diablo engaña, es que el diablo miente, es que utiliza a nuestros mejores amigos, utiliza nuestras debilidades. Estamos engañados todo el tiempo y la única forma en la que podemos mantenernos sin abrirle puertas para que vivan dentro de nosotros es obedeciendo a Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo que es desobediencia a lo que Dios manda, tú abres una puerta y le permites vivir dentro de ti. Y no estoy hablando de una película del exorcista donde empiezas a escupir, no, simplemente que son espíritus. Cuando uno siente enojo, cuando uno siente envidia, cuando uno siente amargura, es porque esos espíritus están morando dentro de ti. Y tú no los puedes reprender, tú no puedes decir que se vayan, porque hay una reprensión. Dios dice que nos da autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda acechanza del enemigo. Pero si tú no eres perdonado por Dios, si tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no puedes ejercer ninguna autoridad ni sobre ti, si eres mamá, ni sobre tus hijos, ni sobre tu familia, ni sobre nadie. Tiene que venir alguien con autoridad, un padre, un sacerdote, un pastor, alguien que tenga autoridad para poderte liberar, que tú te confieses, pero lo principal para que Dios pueda obrar en tu vida es que tú reconozcas que estás mal, que tú reconozcas que lo has ofendido y que tú reconozcas que tienes arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hacemos nada. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso, Katy? Que no importa cuánto te hayas alejado, no importa cuánto te hayas vuelto a manchar, no importa si tú lo conociste y te apartaste, si te fuiste, si te volviste a tropezar, no importa nada de eso. Él siempre, siempre te vuelve a recibir. Siempre está dispuesto a decirte, ¿sabes qué? Te caíste, te alejaste, pero ¿sabes qué? Te perdono, te recibo de nuevo, regresa a mí. Lo que yo tengo para ti es mucho mejor. Y si tú pecaste y no hay pecado ni pequeño ni grande delante de Él, o sea, lo que tú hayas hecho, cuando tú vienes con un corazón genuinamente arrepentido a decirle, yo quiero otra vida, yo quiero hacer las cosas diferentes en mi vida, ya me di cuenta que este camino es de muerte, pero yo quiero vida. Él llega, Él siempre llega, Él siempre responde y trae la esperanza de vida y trae ese amor que yo creo que todos necesitamos en este tiempo. Todos necesitamos del amor del Señor. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes, no convencerlos, bueno, sí, compartirles lo que viví y convencerlos de que tienen esperanza en Él. Porque, amigos, si tú sientes que has orado y que no tienes respuesta, yo digo que es porque hay que revisarnos primero en qué estamos bloqueando esa oración con Dios. Dios siempre responde, Katy, pero a veces nosotros somos los que cerramos el camino a eso, porque Dios no tiene sus caminos cerrados para nosotros. Él siempre quiere que nos acerquemos a Él, siempre está dispuesto. Él es tan bueno, que siempre nos está esperando. Es como un padre amoroso. Yo no sé por qué me permitió esto. Yo estoy infinitamente agradecida con Él y como les decía, soy ese mendigo que levantó y que no muerdo la mano que me salva. Entonces yo le rendí mi vida entera, le pedí perdón, oro por las personas que me alejaron de su camino, oro por mis hijos, oro por mi familia, oro por mis amigos, oro por mis enemigos y pido a Dios nunca volver a vivir algo semejante como lo que viví, porque entendí que esto que me sucedió fue para mostrarme lo que en ese momento Él utilizó para manifestarse en mi vida de que no iba yo por buen camino. Amigos, si Él no hubiera tenido piedad de mí, si Él no hubiera tenido misericordia de mí, yo pensaba que yo era una persona buena, yo no le hago daño a nadie. La gente que me conoce sabe que en la medida de lo posible siempre les estoy dando amor, cariño, pero tenemos a veces esa parte humana que nos hace querer ver a Dios en los conceptos que nos convienen. Sí, a veces nosotros tenemos al Dios que nos conviene en nuestra vida. Ajá. Ok, sí, Dios, yo creo en Dios, pero aquí no te metas. Sí, yo creo en Dios, pero voy a seguir haciendo las cosas mal. Sí, yo creo en Dios, pero está muy lejos, Él no tiene nada que ver con mi vida de aquí en el mundo y pues no pasa nada. Desafortunadamente sí pasa y todas nuestras acciones tienen consecuencias, para bien
o para mal. Pues amigos, esta es la primera parte que les quiero compartir. Luego les voy a ir compartiendo otras cosas que he ido reflexionando después de esto. Se los comparto. No es fácil abrir un micrófono porque sé que hoy en día las redes sociales son el matadero, que cuando uno abre la boca y cuando uno se expone de esta manera, abriendo el corazón y diciendo esas partes que son más íntimas de nosotros, toda la gente que no cree, pues para ellos son locura, ¿no? Entonces, yo sé lo que viví y esto que estoy haciendo, amigos, no es para quedar bien con nadie, simplemente para agradecer a quien por hoy estoy viva, estoy entera. Hubo gente, yo pienso que hasta en eso Dios es tan cuidadoso de los detalles, porque yo le prometí, Señor, la primera salida que yo haga va a ser para ir a darte gracias a la iglesia. Y el primer día que yo salí, me encontré a personas muy, muy queridas de Puerto Progreso ese día en la iglesia, un lunes, no me acuerdo si fue lunes, entre semana vacía la iglesia, y ellos estaban ahí. Y me dices que ni quien creyera de dónde vienes. Te vemos muy bien, y le digo, es que me siento bien, sí, tengo un poco de rigidez en el abdomen, pero hasta eso, queridos amigos, después de 12 cirugías, Dios ha sido tan bueno, amigos, que la cicatriz me quedó como si hubiera tenido yo nada más una. Yo dije, lo de menos es eso, ¿no? Ya si quedo como crucigrama, yo le decía a Dios, yo lo que quiero es vivir como sea, es más, si no voy a caminar, lo que quiero es vivir. Así es. Y Dios fue tan bueno que me concedió esa oportunidad. Así que solamente quiero que sea lo que sea que estés pasando, te des la oportunidad de confiar, amigos. Porque si quienes a veces creemos en Jesús, pasamos momentos duros, qué tristeza tan grande y desesperación tan grande debe de tener la gente que vive momentos difíciles y que no tiene ni una luz de esperanza. Jesús siempre está a tu lado, al alcance, más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Y Él escucha un corazón arrepentido y a las personas que le hablan de corazón. No necesitas ir a una religión, no necesitas ir a una iglesia. ¿Sabes cómo te comunicas con Él? Ahí dice, cuando quieras hablar con Él, enciérrate en tu cuarto, a solas y en silencio, porque ahí es donde Él está más cerca de ti. Gracias a todos los que oraron por mí. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de mi familia. Gracias a ti, Sheilita hermosa, Dios, por amiga. todo aquí estamos en victoria, gracias a Dios. Y sí, amigos, pues aprovecho este momento para contarles que probablemente regreso muy pronto a los medios con otro tipo de programa para servirle a mi Señor Jesucristo. Los amo, los bendigo y estamos pendientes. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto.